Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y con la alianza del precioso Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer Primera de Pedro, que dice capítulo 1, verso 16. Y leemos la palabra del Señor. Amén. Porque escrito, ¿qué dice, iglesia? Porque escrito está: sé santos, porque yo soy ¿qué? Santo. Vuélvalo a leer. Porque escrito está: sé santos, porque yo soy santo. Ahora vaya a Hebreos capítulo 12, verso 14, dice así. Lo tenemos ahí. Seguid la paz con todos. ¿Qué dice ahí? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que ministres nuestras vidas y nuestros corazones. Toda la gloria y la honra hacia ti, Señor. Habla a través de mis labios, Señor. Usa, yo me escondo detrás de ti. Y que seas tú ministrando, Señor, tu pueblo, tu iglesia, el corazón de ellos, porque te necesitamos, mi Rey. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy Dios nos quiere hablar sobre un tema. La santidad es un mandato de Dios. ¿La santidad qué? Es un mandato de Dios. Como leímos los textos, Primera de Pedro y Hebreos, nos damos cuenta que Dios nos pide, es un mandato y dice: sé santos, porque yo soy santos. En Hebreos dice: seguid la paz con todos. ¿Seguid la paz con quién? Con todos. Y la santidad dice, por la cual sin la santidad nadie verá a Dios. Cuando nosotros leemos estos textos, son confrontables. A veces decimos: Dios, ¿cómo vemos la santidad o cómo alcanzamos la santidad? ¿Cuántos quieren ver al Señor? Todos queremos ver al Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos queremos estar con el Señor? Todos queremos estar con el Señor, pero el Señor pone una condición. ¿Y cuál es esa condición? Para poder ver al Señor, para poder estar allá con el Señor, para poder participar allá con el Señor, solo hay una condición. ¿Y cuál es esa condición? Esa condición bíblica es la ¿qué? La santidad. Sin la santidad nadie puede ver al Señor. Cuando uno quiere ver al Señor, ¿qué debe hacer? Estar interesado en la santidad. Cuando uno anhela estar con el Señor, debe trabajar uno por la santidad. Debe preocuparse por la santidad. Debe buscar la santidad. Para poder estar allá con el Señor, debemos buscar la santidad. Porque de lo contrario, sin la santidad nadie verá a Dios. Este es un mandamiento bíblico. La santidad no es una opción. La santidad no es si usted quiere ser santo o no quiere. La santidad sí es usted si quiere o no quiere. La santidad es una condición, es un mandamiento de parte de Dios. Y dice: sé santos, porque yo soy ¿qué? Santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, mi hermano, vamos a ver qué es la santidad de Dios. Para yo poderles hablar o poder entender de la santidad de Dios, tenemos que hablar o conocer los atributos de Dios. Y los atributos de Dios están, digámoslos así, clasificados o formados en dos. Hay atributos comunicables y hay atributos incomunicables. ¿Qué son los atributos comunicables? Los atributos comunicables son aquellos que Dios compartió con nosotros. Son aquello lo que Dios nos da a nosotros, los atributos comunicables. Pero también hay otros que se llaman los atributos incomunicables. ¿Qué son esos atributos incomunicables? Que solo le pertenecen a Él, no le pertenece a nadie más. Esos atributos incomunicables
son especialmente y específicamente de Él. Y vamos a entrar a ver qué son los atributos comunicables. ¿Cuáles son los atributos comunicables? Ejemplo, vaya a Génesis, por favor, capítulo 1, verso 26, dice así la palabra del Señor. Para que usted pueda entender la santidad, vamos a ver los atributos de Dios. Dice Génesis capítulo 1, verso 26. Este es un atributo que Dios compartió con nosotros. Dice, entonces dijo Dios, hagamos ¿qué? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra ¿qué? Semejanza. Ese es un atributo que Dios compartió con nosotros. Dios nos hizo a imagen y semejanza con Él. Nosotros somos a imagen, hechura, creación a imagen de Dios. Ese atributo no lo tiene nadie más. Ese atributo es comunicable que compartió Él con nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios porque somos a imagen de Dios? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra ¿qué? Semejanza. Ese es un atributo comunicable. Otro atributo que Él compartió con nosotros, y ese atributo se llama comunicable, es el amor. El amor. El Señor dice que la Biblia, que Él es el amor. Dios es amor. ¿Y qué significa eso? Que nosotros también podemos ¿qué? Amar y ser amados. Nosotros podemos amar a aquel que nos hace daño. Podemos amar a aquel que nos juzga. Podemos amar a aquel que nos lastima. ¿Por qué? Porque es un atributo de Dios que lo compartió con nosotros. En Juan 3:16 dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea que no se pierda. Ese es el amor, ese es un atributo comunicable de parte de Dios hacia nosotros. Eso lo comparte Él con nosotros. Ese atributo no lo compartió con los animales, porque los animales son creación, no son a imagen de Dios. Yo no he visto un animal, un perro, diciéndole a una perrita, te amo. ¿Por qué? Porque ellos no son a imagen de Dios. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, esos son los atributos comunicables. Hay muchos, pero ahora vamos a entrar a ver qué son los atributos incomunicables. ¿Qué es un atributo incomunicable? Los atributos incomunicables son esos atributos que solo le pertenecen a Él y es la esencia en Él y solo en Él están. ¿Esto qué quiere decir? Primer atributo incomunicable que solo le pertenece a Dios. La omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? Hay un texto en la Biblia que dice Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Sí o no? Esos atributos le pertenecen solo a Él. ¿Qué es la omnipresencia? Esto quiere decir que Dios puede estar en todas partes. Él está en todo lugar. Usted está aquí sentado, pero usted no puede estar en otro lugar. Él sí puede estar en todas partes, porque Él es omnipresente. Él está en todas partes. Es que ni el diablo puede estar en todas partes. Pero ¿sabe cuál es lo aterrador? Que hoy en día las personas ven al diablo en todas partes. Lo ven en el supermercado, lo ven en la calle, lo ven en toda parte. Y aún hasta en las casas lo ven. Dicen, es que es el diablo puerco que está aquí. Yo no sé cómo lo ven. Pero ese atributo Satanás no lo tiene. Porque Él no es omnipresente, Él no puede estar en todo lugar. El único que puede estar en todo lugar es el Señor Dios Todopoderoso, porque tiene el atributo de omnipresente. Amén. Vamos a Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 1. Ahí hay un texto que te puede indicar que Dios es omnipresente o la omnipresencia de Dios. Juan capítulo 1,
verso 47 al 49. ¿Por qué? Aquí está hablando de un hombre que se llamaba Natanael. Cuando Jesús ve, verso 47, Juan capítulo 1, verso 47 al 49. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de ¿dónde? De la higuera, yo te vi, le dice. Te vi. Eso quiere decir que es omniqué, presente, que está en todo lugar. Le dice: yo te vi. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo del Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas hará. Natanael estaba escondido de la higuera, debajo de la higuera. Humanamente era imposible que un ser humano pudiera ver a Natanael. Pero Dios, como es omnipresente, la omnipresencia de Él está en todo lugar y Él lo vio. Cuando tú estás en algún lugar, Él está ahí. Cuando tú vas a un lugar, Él está ahí. Cuando tú te escondes, Él está ahí. La Biblia dice que ni aún debajo de la piedra, ahí está Él. Dijo David: ¿dónde me huiré de tu presencia? ¿De a dónde me esconderé? Si donde yo voy, allí estás tú. Estamos a los ojos del Señor. No hay nada oculto que se pueda hacer que Él no lo vea. Todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. Entonces Él es ¿qué? Omnipresente. Así es que no puede decirme usted: yo me voy para tal parte lejos y allá yo puedo hacer lo que quiera. No, no. Donde tú estés y lo que tú estés haciendo, los ojos del Señor están ahí. Él está ahí en todo lugar. Entonces, mi hermano, no se engañe y no se engañe a sí mismo, porque al Señor no lo puede engañar, porque Él lo ve todo. Todo lo que usted haga, Él lo ve, y todo lo que usted sea, Él lo sabe. Amén. Otro atributo que Él es el atributo incomunicable que solo le pertenece a Él es la omnipotencia. ¿Qué es la omnipotencia? Quiere decir que Él es todopoderoso, es omnipotente, que todo el poder, lo que creó, lo hizo Él. Y ese es el atributo de Él. ¿Quién es todopoderoso acá? Nadie. Tu poder tiene un límite, tu fuerza tiene un límite, pero el Señor es todo ¿qué? Poderoso. Podemos decir: ay, es que el diablo tiene poder. El diablo tiene poder, pero el poder del diablo es ¿qué? Limitado. El poder de Dios es ilimitado. Podemos decir que Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 22, dice que Dios es todo ¿qué? Poderoso. Entonces ese es un atributo del Señor. Y vamos a ver que está en Mateo capítulo 8, por favor. Ese atributo. Vaya a Mateo, por favor. Capítulo 8, por favor. Mire lo que dice el Señor ahí. Y ahí nos muestra que el Señor es todopoderoso. Mateo capítulo 8, verso 27 dice así el Señor: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre usted ha visto hablándole al mar que se calme y se ha calmado? Cuando Dios está hablando ahí, los discípulos, ellos estaban en una tormenta en la barca. Y había una tormenta dura, un momento difícil en sus vidas. Y ellos estaban asustados. Y el Señor se levanta y le dicen: Señor, tú estás durmiendo, tú estás tranquilo, ¿no te das cuenta de nosotros que vamos a perecer? Yo me imagino los discípulos en esa barca sacando agua con cocas, tarros, yo qué sé. Pero el Señor dice la palabra que se levanta y le habló al viento y a la tempestad. Como le dijo: cálmate, tú no pasas de aquí para allá porque yo soy tu creador.
Y créame que aún el viento, la naturaleza, escucha y obedece al Señor. Y dice que cuando les dijo detente, que calmó la tempestad, eso se calmó. ¿Qué hombre usted ha visto así? Nadie. Entonces ese es un atributo que es ¿qué? Omnipotente. Otro atributo que le corresponde solo a él, ese atributo incomunicable, es que él es omnisciente. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios lo sabe todo. El atributo omnisciente quiere decir que él lo sabe todo. Antes de que usted hable, él ya sabe lo que va a hablar. Él ya sabe lo que está pensando. Él sabe lo que tú estás pensando en este momento. De pronto tú estás acá, pero tus pensamientos están en otro lado. Pero él ya lo sabe lo que tú estás pensando. Él sabe lo que vas a hablar antes de que tú hables. Mi pregunta es, ¿usted sabe? No conoce los pensamientos de nadie. Nosotros mismos no nos conocemos. Porque nosotros un día decimos una cosa y otro día actuamos de otra forma. Un día decimos, Señor, te voy a amar y me voy a comprometer contigo, y al rato estamos haciendo lo contrario de lo cual le prometimos a Él. Nosotros fallamos. Él no es infiel, nosotros sí somos infieles. Entonces ese atributo de la omnisciente quiere decir que Él lo sabe todo. Mateo capítulo 9, por favor. Mire lo que dice Mateo capítulo 9. ¿Por qué estoy yendo rápido? Porque yo prediqué una serie que se llama Los Atributos de Dios. Y si usted quiere saber más sobre los atributos de Dios, busque la serie que se llama Los Atributos de Dios. Amén. Mateo capítulo 9, verso 4 dice así: y conociendo Jesús los pensamientos de quién, de ellos, de los fariseos, conociendo, léalo, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Dice. Eso se llama omnisciente. Ese es un atributo que solo lo tiene Él y le pertenece a Él. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Estaban pensando cómo condenar, cómo hacer quedar mal al Señor, cómo ponerle una piedra de tropiezo. Pero Él les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y el Señor les dijo, me imagino cómo quedaron ellos. ¿Esto qué significa? Que antes de que usted hable, Él ya lo sabe. Él sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza, porque Él es omnisciente. Él lo conoce todo. Él escudriña todo, la mente y el corazón del ser humano. Amén. Ahora sí, vamos a entrar en un atributo que le pertenece a Dios, pero yo quiero que quede claro aquí algo. Otro atributo que le pertenece a Dios que no compartió con nosotros, estoy hablando Dios, es la santidad. La santidad de Dios es un atributo solamente de Él, de Él. Dios no necesita ser santo, ojo con esto. Dios es santo. Dios no necesita ser santo. Él es santo, que es algo de Él. La santidad es algo de Él. ¿Está claro hasta ahí? Por eso toda persona no se puede acercar a Dios. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Ningún hombre ha visto el rostro de Dios. Cuando nosotros miramos ahí que la santidad solo le pertenece a Dios y viene de Él, pero hay algo que me impacta. Dios, en su amor y en su misericordia, este atributo que solo le pertenece a Él, la santidad, Él preparó algo hermoso para que tú y yo pudiésemos llegar a alcanzar esa santidad. ¿Me estoy dando a entender? O sea, la Biblia dice que en el Antiguo Testamento nadie podía ver a Dios porque Él era santo. Él es santo, la santidad está en Él, mora en Él. Pero Él dio la fórmula cómo el ser humano podía acercarse al Padre, y solo fue a través del Señor Jesucristo. Mira lo lindo, mira lo hermoso. Nadie se puede acercar a Él, pero Él preparó algo, y es el Señor Jesucristo.
Cuando el Señor Jesucristo viene acá a la tierra, tomó nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestra condenación y la lleva y la presenta. Él lleva sobre sus cuerpos, sobre su espalda. Cuando Él muere, nos hace justos. Cuando Él viene a la cruz del Calvario, nos hace justos delante de Dios. Nos presenta como limpios delante de Dios. Mira lo bonito, lo hermoso que es la santidad. Entonces Dios mismo provee ese atributo de la santidad para que nosotros podamos acercarnos. ¿Quiere ver cómo lo hizo el Señor? Vaya a Isaías capítulo 6, por favor. En Isaías capítulo 6, mire la fórmula cómo Dios provee para que podamos ser santos. Amén. Busca Isaías, por favor. Porque ningún hombre podía ser santo por sí solo. Nadie puede ser santo por sí solo. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Isaías capítulo 6? Verso 1 al 6 dice así. ¿Lo tiene ahí? En el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Míreme acá. Isaías fue un hombre, un profeta, un testigo que vio en una visión. Ojo con esto. Tuvo una visión, y Isaías pudo ver la santidad de Dios. Pudo ver la santidad de Dios en una visión. Y dice la Biblia que nadie se podía acercar, sino Isaías tiene el privilegio y ve una visión y ve la santidad de ¿qué? De Dios. Si Isaías, siendo un profeta escogido por Dios, antes de que viniera Cristo, dice Isaías que vio la santidad de Dios, y Isaías se ve como un hombre inmundo. Mi pregunta es, si Isaías se veía en la sola visión como un hombre inmundo, ¿cómo nos veríamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo nos veremos nosotros? Isaías tuvo una visión nomás. Isaías no vio al Señor cara a cara. Isaías vio una visión. Pero mírame lo importante, cuando Isaías ve esa visión, Dios mismo da la fórmula. Mire la fórmula que crea Dios para que el hombre pueda acercarse hacia Él. Recuerde que antes de que venga Cristo nadie podía acercarse a Dios, porque el pecador no podía acercarse a Él. Pero Él, cuando envía esa fórmula, digámoslo así, al Señor Jesucristo y toma nuestro lugar, dice que el velo del templo se rasgó y nosotros tenemos entrada libre. ¿A dónde? Al Padre. Mírame acá entonces, verso 5, mira la fórmula que Dios da. Cuando Isaías ve la visión, Isaías ¿cómo se sintió? Mire lo que dice Isaías en eso. Entonces dije, ay de mí, que soy ¿qué? Muerto, porque siendo hombre de labios inmundo, habitando en medio del pueblo, dice que inmundo, han visto mis ojos al Rey Señor.
Isaías solo ve una visión. Pero la fórmula está en donde el Señor. Dice que tomó un carbón encendido y quema los labios de Moisés, como diciéndole: esta es quitada tu culpa. Moisés vio nomás. Isaías ve, y el Señor le dice: ese carbón encendido quitará tu culpa, quitará tu pecado, para que tú te puedas acercar a mí, le dice. Mira lo que Dios da la fórmula. Otro hombre que Dios lo llamó fue a Moisés. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice? Si Isaías cae muerto, ¿cómo seríamos nosotros entonces? Mira el verso 6, por favor, de ahí. Y voló hacia mí uno de los serafines, dice, teniendo en su mano ¿qué? Un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí esto, tus labios, y es quitada ¿qué? Tu culpa y limpio tu pecado. Mira ahí el Señor tan precioso, con un carbón. Otro hombre que vio, experimentó, fue Moisés. Moisés en el desierto estaba ahí pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y de pronto ve que arde una zarza en el desierto. Esa zarza no era común y corriente como las otras. Las otras zarzas eran unos chamizales. Imagínese la temperatura. Y dice la Biblia que Moisés ve una zarza ardiendo y eso le llamó la atención. Moisés va a ver por qué la zarza no se consume, por qué arde y arde y no se consume. Cuando Moisés va a ver la zarza y está ahí cerca, le dice el Señor: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar y la tierra donde tú estás pisando, santa es. Mírame tan hermoso. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor, dio la pauta cómo el hombre podía acercarse a Él a buscar una santidad. ¿Y cómo fue que le dijo a Moisés? Que quitara ¿qué? El calzado de tus pies. El calzado de tus pies. Entonces miramos ahí. Otra persona que vio eso y cómo Dios dio la pauta está en Josué capítulo 3, por favor. Vaya al libro de Josué, por favor, que está en el Antiguo Testamento. Josué. Capítulo 3, mire lo que dice el Señor ahí. Entonces el mismo Señor Jesucristo es el que nos da las pautas. ¿Para qué? Para poder ser santos, para poder acercarnos a Él. Mire lo que dice el verso 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas ante vosotros. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios? ¿Qué tenía que hacer? Santificarse, limpiarse, apartarse, purificarse. ¿Para qué? Para que el Señor descendiera y el pueblo pudiera ver ¿qué? Sus maravillas. El mismo Señor Jesucristo dio las pautas para poder nosotros ser ¿qué? Santos. Santos. Porque si no, sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Qué tenía que hacer el pueblo para poder ver la mano de Dios, la gloria de Dios, la victoria de Dios? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que consagrarse, dedicarse al Señor, purificarse para el Señor y separarse para el Señor. Esa es la palabra hebrea que dice kadash, que significa purificarse, apartarse, separarse y dedicarse a Dios. Esa es la palabra que dice ahí en Josué 3, purificaos. O sea, quiere decir límpiense, lávense, purifíquense para poder ser santos.
Pero aquí hay algo que me impacta. Ojo con esto, iglesia. Aquí yo no voy a hablar que hay 3 santidades, no. Santidad solo es una, porque Dios es ¿qué? Santo. Pero es importante que usted y yo entendamos que nosotros tenemos 3 procesos de santidad en nuestras vidas. 3 procesos de ¿qué? De santidad. La santidad es una sola, pero hay 3 procesos en tu vida para nosotros poder tener la santidad. Primer proceso se llama la santidad posicional. ¿Qué es la santidad posicional? Esa santidad posicional se nos da en el momento en que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos posición. Somos hijos y herederos con Cristo, dice la palabra. Eso nos habla de ¿qué? De una santidad posicional. Mire lo que dice Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 12, por favor. Mire lo que dice Juan capítulo 1. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Mire esa santidad posicional. Dice el verso 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos ¿de qué? De Dios. ¿Tenemos posición en Cristo? Sí. Esa es la primer santidad posicional que recibimos en nuestras vidas. ¿Cuándo viene esa santidad posicional? Cuando tenemos un nuevo nacimiento, cuando empezamos a conocer al Señor, cuando nos acercamos a Él. Entonces empieza una santidad posicional. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Cristo, hacías cosas que no debías de hacer. Y hay cosas que nunca, escucha esto, nunca jamás harás, porque el nuevo nacimiento comienza en una persona trayendo ¿qué? ¿Qué trae un nuevo nacimiento en una persona? Trae un proceso de cambio. Trae un proceso de liberación. Trae un proceso de transformación. Trae un proceso de santificación en ese nuevo nacimiento. Entonces, cuando yo tengo un nuevo nacimiento, voy a empezar a entrar en estos procesos. ¿Un proceso de qué? De cambio. Va a haber cambio en tu vida. Va a haber liberación en tu vida. Va a haber bendición en tu vida. Va a haber santificación en tu vida. Y va a haber una transformación en tu vida. ¿Cuándo? Cuando entras en el proceso del nuevo nacimiento. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? Ese es un texto que todos nos lo debemos de saber. Dice, de modo que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Dice en Cristo, está hablando de una santidad de posición en Él, o sea, posición en Cristo. Dice, de nuevo que los que estamos en Cristo, ¿qué? Nuevas criaturas somos. He aquí las cosas viejas que pasaron y todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces, esa santidad posicional nos lleva ¿a qué? A tener en nuestras vidas cambios, hay procesos, hay cambios de santificación, hay un proceso de liberación, y nuestra vida tiene que haber cambios. Cuando la santidad posicional nos lleva ¿a qué? A un proceso. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, empieza en tu vida. ¿Qué empieza cuando una persona llega a los pies del Señor? Empieza a haber una transformación, ¿sí o no? Empieza a haber un cambio. Si esa persona no tiene un cambio, nunca tuvo un encuentro con el Señor. Si esa persona no ha cambiado, sigue siendo el mismo mundano, nunca tuvo un nuevo nacimiento en su vida. Y por eso es que usted se dará cuenta que hay gente que nunca crece espiritualmente. Nunca. ¿Por qué? Porque nunca se tuvo un encuentro con el Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque antes de que llegara a Cristo, ¿quién eras? ¿Quién éramos antes de llegar a Cristo? Éramos mentirosos, adúlteros, fornicarios, ávaros, maldicientes,
pecadores, injuriosos, dice la Biblia. ¿Éramos así o no éramos así? Pero cuando llegamos al Señor, empiezan esos pecados habituales que tenías en tu vida, empiezan a desaparecer porque tienes un nuevo nacimiento en tu vida. Cuando tú empiezas a nacer de nuevo, esos pecados habituales como la mentira, la murmuración, la crítica, el chisme, el pecado, eso empieza a desaparecer en ti. Amén. Eso es lo que hay. Segundo, santidad progresiva. ¿Qué es una santidad progresiva? Después de tener santidad posicional, que recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, todo ser humano entramos en una santidad progresiva. ¿Qué es esto progresiva? ¿Qué quiere decir esto? Que a la medida que tú vas conociendo al Señor, tu vida espiritual tiene que ir creciendo, tiene que ir en progreso. Ya no vas a ser el mismo que eras antes de conocer al Señor. Tu vida va a ser diferente porque va en progreso. Cada día vas amando más al Señor. Cada día amas más la palabra del Señor. Cuando tú empiezas a sentir eso en tu vida, es porque estás entrando en esa etapa de esa santidad progresiva. O sea, vas creciendo, vas progresando. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Proverbios, mira lo que dice la palabra en Proverbios. Proverbios capítulo 4, por favor. Mira lo que dice el Señor. Aquí vemos una santidad progresiva. Y dice así el Señor. Proverbios 4, verso 18. ¿Qué dice ahí? Mas la senda de los justos se está hablando. Aquí ya habla de justos, ¿no? Porque un pecador no es justo delante de Dios. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea ¿qué? Perfecto. Ahí vemos una etapa de progreso. Vemos que la persona va de aumento, de aumento. Eso quiere decir que va creciendo en el Señor día a día. Día a día vas creciendo. Otro texto. Primera de Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios. Capítulo 13. Verso. Primera de Corintios. Verso 11 y verso 12. Ya lo tiene ahí. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Cuando era niño, ¿hablaba qué? Como niño. Pensaba como niño, o sea, ese no tenía progreso. Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces como seré, como fui conociendo. ¿No seré qué? Pero entonces ¿cómo seré? Como fui conociendo. O sea, Pablo está poniendo aquí un ejemplo de un niño, de una persona que es nacida espiritualmente y que nunca ha crecido, no le interesa crecer espiritualmente. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo habla de la persona que es niño, pero nunca ha crecido en el evangelio. Por eso dice, cuando era niño hablaba como un niño. Y usted no se ha dado cuenta que ve personas en la vida cristiana que llevan años y nunca usted les ve un progreso espiritual. Nunca les ve un crecimiento espiritual. Siempre son los mismos. Y yo los llamo, con todo respeto, yo los llamo enanos espirituales. No crecen. No les interesa crecer en el Señor. No les interesa avanzar en el Señor. ¿Por qué? Porque no tienen una vida de progreso, no tienen una santidad progresiva en sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una santidad progresiva, hablemoslo así,
Tú te interesas en conocer al Señor, te apartas para el Señor, amas al Señor. Pero si tú no tienes un progreso en tu vida, créeme que nunca vas a crecer espiritualmente. Voy a llevar esto a la parte secular. ¿Cuántas personas conoce usted cuando recién forman hogar? Y usted lo conoce y resulta que usted formó su familia dos años y usted se lo vuelve a encontrar. A los 5 años vuelve y se lo encuentra. Y usted siempre lo va a ver lo mismo. Cuando usted ve a esa persona lo mismo, ¿usted qué dice? A ver, en lo secular, ¿qué piensa? Usted dice, este man no ha progresado nada, dice, ¿sí o no? Pero cuando usted lo ve a los 5, 7 años y ya lo ve que el hombre ha progresado, de pronto tiene su bien, tiene su carro, tiene algo y lo ve espiritual, estoy hablando en lo secular, y lo ve que está bien, usted dice, este man ha progresado, este man ha trabajado por ello, este man le interesa salir de la condición en la que está. Eso es progresar en lo secular. Pero si usted ve una persona que lleva años, se lo encuentra y usted lo ve que nunca ha progresado en lo secular, es porque nunca trabajó para ello, nunca se procesó para ello, nunca progresó en ello. Asimismo, dice Pablo que es la vida ¿qué? Espiritual. ¿Es la vida qué? Espiritual. La vida, la santidad progresiva me lleva a mí a progresar. Hermano, usted y yo tenemos que examinarnos. ¿Cuánto tiempo llevamos en la vida cristiana? No importa si es un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, yo qué sé. Pero su vida tiene que estar en un progreso espiritual. Si antes le gustaba la música mundana, ahorita ya no le gusta, porque usted ama al Señor. Usted se preocupa por crecer en el Señor. Pero cuando usted no se preocupa, no ora, no ayuna, no lee palabra, créame que nunca va a crecer espiritualmente. Porque siempre seremos llevados por las corrientes. Y viene cualquier predicador y nos habla un tema bonito y decimos todo amén. Pero no nos damos cuenta y no vamos a la palabra a escudriñar si es verdad lo que nos predican. Cuando usted está en una santidad progresiva, ¿usted va a qué? ¿Usted va a qué? Creciendo, progresando, avanzando. Cada día va muriendo al mundo y va viviendo para Cristo. Hoy hizo una cosa, mañana ya no la hace, porque tu vida espiritual tiene que ir creciendo, tu santidad para el Señor. Esa es la santidad progresiva, es crecer en el Señor. Mi pregunta es, dijo Isaías, ay de mí, que soy inmundo. La pregunta es, dice en Apocalipsis, no lo busque, que los ojos del Señor son como llamas de fuego. Usted se imagina como llamas de fuego, o sea, es como un escáner. Lo ve todo. Si el Señor en este momento nos pidiera el celular, ¿qué tiene usted ahí en ese celular? ¿Qué tendría? ¿Qué lo ve? A veces hay gente que tiene basura en el celular, cosas que no debe tener y son cristianos. Cuando una persona ve porno y es cristiano, mi pregunta es, ¿ha progresado esa persona en santidad? No, se quedó enano, no ha crecido en el Señor. Y créame que dice la Biblia, sé santos porque yo soy santo. Sin santidad, dice, nadie le verá al Señor. Y este es un tema muy delicado, amado iglesia, que a veces creemos nosotros que no necesitamos la santidad para llegar al cielo. La santidad es un mandamiento de Dios y un requisito de Dios para poder llegar al cielo. Sin santidad, nadie le verá al Señor. Así dure usted 20 años en una congregación. Pero si no está en santidad, se perdieron esos 20 años aquí. Hermano, la santidad me lleva a ver al Señor. ¿Qué quiere hacer otra persona cuando está en la santidad progresiva?
Romanos 12:1, mire lo que dice. Vaya a Romanos, por favor. Nosotros tenemos que trabajar por nuestra santidad. Y es prepararnos día a día. ¿Cómo trabajamos? Apartándonos del pecado, apartándonos de las cosas que me contaminan, apartándome para el Señor. Romanos 12:2, mire lo que dice. Ya lo tiene ahí, por favor. Así que, hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos, que haya un progreso. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La santidad progresiva, ¿qué es lo que quiere el Señor acá con nosotros? Transformar nuestros pensamientos. Cuando Dios saca al pueblo de Israel en el desierto, los llevó por Jericó y ellos se querían ir por otro lugar, porque ellos tenían una mente ¿qué? No transformada, no renovada. Ellos tenían una mente del mundo, una mente en Egipto, que todo eran esclavos y todo lo tenían. Pero cuando Dios los saca de Egipto a Canaán, dicen los estudiosos que habían 11 días. Y de Egipto a Canaán, el pueblo de Israel duró 40 años. ¿Sabe por qué no entraron allá la mayoría? Porque nunca tuvieron una transformación en sus corazones. Nunca hubo una transformación en sus pensamientos. Siempre pensaban de volver a Egipto. Cualquier problema decían, vamos para Egipto. Egipto representa el mundo. ¿Y cuántas personas hay dentro de la iglesia que no permiten que Dios transforme sus pensamientos? Tienen pensamientos de maldad. Cualquier cosa van al mundo. Cualquier cosa se vuelven al mundo. Ay, dice, pero es que yo no estaba en este cuento y me iba mejor. Ahora me metí en este cuento y me va peor. No, yo como es que me vuelvo allá, dicen. ¿Por qué? Porque no hay una santidad progresiva en sus vidas. Porque cuando tú tienes un encuentro con el Señor, créame, varón y siervo de Dios, que eso te lleva a buscar la santidad, te lleva a amar la santidad, te lleva a aborrecer el mundo, te lleva a aborrecer el pecado. ¿Por qué? Porque quieres progresar en tu vida espiritual. Eso es lo que busca el Señor de nosotros. Y hay pensamientos, mentes que son no transformadas porque nunca le permitieron al Señor que transformara sus vidas. Nunca. Entonces están las mentes más llenas de basura que de la palabra del Señor. Están más llenos de chismes que de la palabra del Señor. Y a eso es lo que quiere Dios, transformar nuestras vidas para que entremos a la santidad de Dios. Mire lo que dice Hebreos, por favor ahí. Hebreos capítulo 5, por favor. Es la palabra del Señor. Busque lo que dice Hebreos capítulo 5. Verso 11. Verso 11 en adelante dice así. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Acerca de esto tenemos mucho de qué hablar, dice, decir, y difícil de explicar, está hablando el apóstol Pablo. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice. ¿Has hecho qué? Tardos, dice, para oír. Porque habiendo ya de ser maestros, después de mucho tiempo, ¿qué dice? No has progresado, no has crecido, eres el mismo, dice. Ahí está hablando el Señor de eso. Dice, porque habiendo, el verso 12, porque habiendo ya de ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros, ¿qué? Rudimientos de las palabras de Dios.
O sea, quieren que le estén enseñando las 4 leyes espirituales siempre y nunca crece. Nunca usted, el ser humano, crece. Dice, a veces llegar a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel, dice, ojo acá al verso 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto, o sea, no ha crecido en la palabra de justicia, porque es niño, dice, o sea, es niño, no ha crecido. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? La madurez, se han progresado espiritualmente, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué está hablando el apóstol ahí? ¿Qué habla la palabra? Dice, usted ya debe ser un maestro y lleva años en el evangelio y todavía en la misma, cuando usted ya debía de crecer espiritualmente. Ya hay gente que no crece, lo saludan, se ponen bravos, no lo saludan, se enojan. Hermano, ¿qué es eso? Cuando nosotros debemos ser ya maduros espiritualmente. Y la santidad, la madurez espiritualmente me lleva a tener santidad cada día. ¿Cuándo yo cojo santidad? Cuando yo crezco en el Señor. Entonces, a través de la palabra, no yo, sino el Señor nos dice, examínate si en tu vida cristiana has progresado o no has progresado. Examínate si en tu vida cristiana has avanzado o no has avanzado. Si sigues en lo mismo, si antes tomabas y sigues tomando. Antes te tomabas 4, ahora te tomas 2 para la sed. Si antes fumabas una cajetilla, ahora te fumas 2 en el día con tinto. ¿Qué es eso? Hermano, no ha progresado, no ha crecido, no conoció al Señor. Esa es la santidad de Dios. Y muchos no han entendido la santidad, porque siguen haciendo lo mismo que hacían antes de conocer al Señor. Tomaban cerveza como yeguas asoleadas, y ahora ya no, toman 2 cervezas que es que para la sed. Fumaban como trenes, ahora no, se fuman 2 en el día. Pastor, antes le bajé un poquito ya. Mi pregunta es, ¿qué dice el apóstol acá? ¿Qué está hablando en la carta de los Hebreos? Dice el verso 13, mire, todo aquel que participa de la leche es inexperto. La palabra de justicia es un niño, pero el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han crecido en el Señor, para los que se han apartado en el Señor. La santidad la da la búsqueda con el Señor. ¿Cómo queremos ser santos si vivimos pecando? ¿Cómo queremos ser santos si vivimos adulterando? ¿Cómo es que los novios tienen relaciones sexuales y no se han casado? ¿Cómo es eso? Eso no es santidad. Dios no quiera bien el Señor y tú por estar en noviazgo y adulteras y fornicas te quedas. Y se perdió el tiempo que estuviste dentro de la iglesia. Cuando lo que me lleva a mí a ver la santidad, al Señor cara a cara, es la santidad. Aquí yo quiero hablar algo en estos breves minutos que me quedan. Hay algo que nosotros tenemos que ver acá. Una vida cambia, ¿cuándo cambia? Cuando te comprometes con el Señor. Cuando tú adquieres un compromiso con Dios. Cuando a ti en tu corazón te duele fallarle a Dios, entonces empiezas a buscar la santidad de Dios. Pero cuando a ti te da lo mismo 1 que 2, créame que nunca te vas a apartar para Dios. Vas a seguir viviendo lo mismo que vivías antes de conocer al Señor. Hermano, Dios es santo. Aquí yo quiero hablar algo y quiero que me entiendas de pronto, tú que me escuchas allá. Muchos, no estoy criticando, ojo con esto. En muchas congregaciones ponen reglas. Y muchos pastores, vuelvo y digo, siervo, no estoy juzgándote. Muchos han
han calificado la santidad en la ropa. ¿Qué quiero decir esto? Si en tu congregación se ponen faldas largas, amén. Te felicito, gloria a Dios. Que en tu congregación no se cortan el cabello las mujeres, amén. Yo no voy en contra de eso. Dios no pesa ropas. Dios pesa corazones. Ojo aquí lo que estoy diciendo. Pero yo conozco personas que visten el cabello largo, la falda larga y con una lengua bien larga de chismosas. Hermano, la santidad no va en la ropa, en la falda, en el cabello largo. Si te pintas, si te echaste un labial o no te echaste, en eso no va la santidad. La santidad, dice la Biblia, que va dentro del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué te sirve si te pones falda? Te digo, no quiero ni estoy en contra de ello, mujer que me escuchas. No estoy en contra de ello si usas falda larga. Lo importante es que si usas falda larga, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? De pronto usas falda larga, no puedes ser tú, mujer, pero por fuera eres mentirosa, eres chismosa. ¿De qué te sirve ponerte una falda larga? En eso no consiste la santidad. Pero quiero decirte algo acá. Si en tu congregación la mujer se pone pantalón, póngaselo. Pero yo quiero aclarar algo aquí. La Biblia dice que nos vistamos decorosamente, con respeto, con pudor. Hermano, hay mujeres en esto, vuelvo y digo, que se ponen pantalones y todo se les marca. Hay mujeres que usan ombligueras dentro de la iglesia. Mi pregunta es, ¿eso es de Dios? Yo no te estoy juzgando, ni quiero hacerlo, no, yo no soy quien para juzgar. El problema es que la Biblia mismo, a la medida que tú vas creciendo espiritualmente, vas llenándote de la santidad y tú te ves en un espejo y te paras y en la forma que tú te vistes es para agradar a Dios y no para seducir a los hombres. ¿Estamos ahí, iglesia? Hermano, hay gente que va a la iglesia ya en pijama, en chores. ¿Qué es eso? Hay gente, hay hombres que también van a la iglesia, hermano, perdóneme. Pero hermano, llevan los pantalones apretados, yo no sé si se los ponen, se los meten con vaselina, grasa, yo qué sé. Hermano, mire, la santidad es muy delicado. Aquí no hay reglas como debes vestirte. Aquí se predica la palabra del Señor y el evangelio, y el Espíritu Santo es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que te dice cómo estás delante de Dios. Nosotros tenemos que vestirnos en todas las áreas para Dios. Yo no puedo vestirme bien elegante por fuera y ser un pecador dentro de mí. Yo no puedo vestirme bien bonito y ser un hipócrita para Dios. Esa es la santidad. No, la santidad es que cada día que yo vaya creciendo, yo tengo que cada día ir agradando más a Dios y muriendo a mí mismo. Esa es la santidad. Entonces, pastor, que tú me escuchas, no estoy en contra de que si en tu congregación usan pantalón, usan faldas. Lo que estoy diciendo es que la iglesia debe vestirse decorosamente para el Señor y no solamente vestirse decorosa. Antes el vestuario debe ser decoroso, pero tu corazón debe estar limpio y íntegro delante de Dios. Que eso es lo que juzga el Señor. Hermano, y entro aquí y termino. Ahí había mucho que ahondar. Después de la santidad posicional, que es en Cristo cuando recibimos, entramos a la santidad progresiva, que es la que yo tengo que ir creciendo día a día. Entramos a la santidad perfecta. ¿Qué es esto? ¿Cuántos quieren ver al Señor?
¿Cuántos quieren ver al Señor un día cara a cara? ¿Todos, sí o no? Mi pregunta es, ojo con esto. Si Isaías tuvo una visión, ojo con esto, siervos, tuvo una visión y vio y se vio inmundo delante de Dios. Isaías, ¿cómo nos veríamos nosotros si a veces no hemos permitido que Dios nos procese? Y un día, déjeme decirle, ¿cuántos estamos apartados para Dios? Porque un día vamos a tener ese encuentro con Él cara a cara. Un día, no sé cuándo, pero está muy cerca. Vamos a tener ese encuentro cara a cara. Vea 2 Corintios, por favor. Segunda carta de Corintios. Esto no se trata de juzgar ni criticar a nadie. Se trata es de que hablemos la palabra como es. Y la palabra me convence, porque es como una espada de dos filos, corta para allá y para acá. Segunda de Corintios, capítulo 5, por favor. ¿Ya lo tienen ahí? Esta es la santidad perfecta. ¿Cuándo llega la santidad perfecta? Cuando ya estemos cara a cara con el Señor. Entonces dice que seremos, ¿qué? Santos ya. Porque esto incorruptible se vestirá de, esto corruptible se vestirá de incorruptible, dice el Señor en la palabra. O sea, esta carne ya no entra ya. Entraremos en cuerpos gloriosos en una santidad perfecta. ¿Sí me entendió? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10 dice así el Señor. Porque es necesario que todos nosotros, dice, comparezcamos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta es la santidad perfecta ya. Cuando estemos allá, ya este cuerpo corruptible se volverá un cuerpo incorruptible. Ya no entrará este cuerpo que se queja, este cuerpo que se lamenta. Allá ya somos santos. Esa es la santidad perfecta, porque le veremos a Él cara a cara como Él es. Y lo que nos permite verle a Él es que la santidad. La santidad. Ahora pregunto, ¿cuántos estamos apartados para Dios? ¿Cuántos estamos trabajando en esto para Dios? ¿Y cuánto nos estamos purificando para Dios? ¿Cuántos estamos trabajando en eso? Amén. Vamos a empezar a trabajar en esto. Había una vez, breve, una banda que llegaba a tocar, y un día les comenté algo, a un pueblo y estaba todo preparado y habían vendido todas las boleterías. Y ese concierto se tenía que hacer porque ya llevaban mucho tiempo esperando ese concierto. Y se llegó el día y llamaron a los cantantes, a la banda. Y la banda en el afán y en el corre-corre echaron todos los instrumentos, cargaron y se fueron porque les tocaba días. Y llegaron en el vuelo allá en aquel pueblo y llegaron allá. Cuando empezaron a armar, porque al otro día era el concierto, empezaron a armar todo, a prepararse, y dicha sorpresa que cuando empezaron a formar la banda les faltaba un instrumento. Se les había olvidado el piano, nada más, nada menos. Y ellos preocupados, y de donde venían era lejos, quedaba 3 días de camino. Dijo, ¿y ahora qué hacemos? Pero resulta que ahí en esa cuadra, en ese mismo barrio, había una iglesia cristiana. Y ellos dijeron, los de la junta, el único que nos puede salvar de esta es el pastor. Vamos donde el pastor que nos preste la organeta. Y los de la banda dijeron, vamos, que nos la alquile, nos la preste. Y fueron allá, tocaron la puerta. Pastor, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, ¿en qué los puedo ayudar? Es que mire, tenemos el concierto en pocas horas. Ayúdenos, por favor. Sí, ¿en qué los puedo ayudar? Es que resulta que necesitamos un instrumento. Se nos quedó la organeta.
y sin ese instrumento no se puede hacer nada. Por favor, ¿nos puede colaborar? El pastor los queda mirando y ¿qué les dijo? Ya las instalo. El pastor los quedó mirando y les dijo, qué pena, no puedo prestarles la organeta. ¿Por qué? Dijo, porque es un instrumento apartado para Dios. Solo para Dios. Y no les prestó el instrumento. Usted fue comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y apartado para Dios. Y si tú tienes una santidad, tienes que seguir cada día apartándote para Dios si quieres ver al Señor cara a cara. Apartémonos para Dios. Ese apartarse es negarse a todo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo, dijo, vive en mí. Y lo que vivía antes en la carne, ahora lo vivo para mi Señor Jesucristo, dijo. Pablo estaba muerto al mundo, apartado para Dios. Nosotros tenemos que apartarnos para Dios si queremos un día ver al Señor cara a cara. Amén, iglesia. Cierra tus ojitos, por favor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus ojos. Dios te bendiga.